Esta mañana, en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Cancillería mexicana compartió detalles sobre el viaje de Evo Morales con destino a nuestro país. Janet Ponce, tú tienes la información. Buenos días. Muy buenos días. Pues nuevamente esta mañana en su conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo acompañado del canciller Marcelo Ebrard para dar algunos detalles sobre el traslado de Evo Morales desde Bolivia hacia la Ciudad de México. El canciller dijo que ha sido todo un periplo traerlo, pues hubo problemas para que Bolivia permitiera usar su espacio aéreo, al igual que otros países, además de autorizarles la recarga de combustible. Así fue como lo explicó paso por paso. En primer lugar, la ruta que se eligió fue a través de Lima, Perú. Se pidió autorización al gobierno de ese país, se nos otorgó. La aeronave bajó en Lima, Perú, como primer punto de contacto. Ahí tuvo que esperar porque para poder conseguir las autorizaciones en Bolivia correspondientes, pues ya se imaginarán ustedes el problema, en virtud de que están en medio de un proceso político muy complejo y entonces no está claro quién decide qué. Al final del día se otorgó el permiso por las autoridades competentes en Bolivia y se le dio instrucción a la aeronave que viajara. Despegaron de Lima y cuando llegaron al espacio aéreo de Bolivia les dijeron que no, que ese permiso ya no era el válido. Oiga, pero ya estoy aquí en vuelo. Sí, pero no pueden pasar al espacio aéreo. Entonces hubo que retornar a Lima. Ahí en Lima, esperar varias horas para poder conseguir la autorización que finalmente, con la valiosa intervención de nuestra embajadora, del subsecretario de América Latina y del de la Voz, finalmente el comando de la Fuerza Aérea fue el que otorgó el permiso para que pudiéramos ir. Lo cual también dice quién tiene el poder ahorita en Bolivia. Ya saliendo de Bolivia, llegaron a Asunción, de ahí volver a hablar con Perú y decir, bueno, no vamos a bajar a recargar combustible, pero déjenos cruzar su espacio aéreo de regreso. Entonces hicieron las consultas correspondientes y me habló el canciller y me dijo, sí estamos de acuerdo con eso, pasen por nuestro espacio aéreo. Luego, hablar con el canciller del Ecuador para decir, oye, si necesitamos recargar combustible, ¿podemos bajar en Guayaquil? Consultas, me dijo, sí pueden bajar en Guayaquil para recargar combustible, si es necesario para ustedes. Se tramitaron los permisos, luego volvemos a hablar a Bolivia y nos dicen, no, fíjate que ya no te vamos a dar permiso de volver a cruzar el espacio aéreo de Bolivia. Es decir, para volar de Asunción hacia Perú, tienes que cruzar el espacio aéreo de Bolivia. Y ya no, y además ahorita ya es muy tarde, porque allá van horas adelante. Entonces, como no se puede cruzar Bolivia, ¿cuáles serían las alternativas? Entonces, amablemente, el embajador de Brasil nos dice en La Paz, nos dice, si quieren, yo les ayudo. Después hablamos con el embajador de México en Brasil, el embajador Piña, y en la madrugada consiguieron milagrosamente casi, y también agradecemos al gobierno de Brasil, el permiso para poder volar en el espacio aéreo de Brasil en la línea fronteriza entre Bolivia y Brasil. Detalló que finalmente a las 2 de la mañana pudo despegar esta aeronave de las Fuerzas Armadas para poder traer a Evo Morales hacia la Ciudad de México. Se espera que llegue entre las 11 y 11:30 de la mañana y será él quien defina si emitirá alguna rueda de prensa para hablar con los medios de comunicación mexicanos y también decidirá él en dónde decide que sea su residencia y si solicita o no seguridad de algunos elementos específicos, principalmente de la Guardia Nacional. Estamos esperando entonces que a partir de las 11 de la mañana, 11:30 de la mañana, podamos estar recibiendo a Evo Morales en México, conforme a lo que establece el artículo 11 de la Constitución,
y las leyes correspondientes en México. El propósito de ese artículo y de los ordenamientos legales es proteger, ofrecer protección a la vida y a la integridad de aquellas personas que sean objeto de persecución política. Así lo dice la Constitución. Y así lo ha ejercido México durante décadas. El canciller con esto defendió el asilo que México está dando a una persona que se encontraba en peligro. También dio a conocer que Evo Morales viene con 2 personas más y que también las solicitudes, las peticiones de asilo en México están aumentando. Descartó alguna fricción con el gobierno de Estados Unidos, que no está de acuerdo y que incluso celebró la caída de Evo Morales. El canciller señaló que no tiene nada que ver con la relación que tienen hasta el momento y que tampoco ve afectada la aprobación del TEMEC. No le veo relación. ¿No puede afectar a este proceso? Porque son 2 esferas. La esfera de la política exterior de México y la esfera de la negociación del último tramo del tratado. No tienen vinculación entre sí. Estados Unidos no ha establecido ni lo hará una relación con México basado en ese tipo de criterios, porque si así fuese, no habría una buena relación entre los 2 países. A lo largo de este año hemos mantenido posiciones distintas en muchos temas, todo el tiempo. Estados Unidos sabe que México tiene su peso relativo y qué bueno, y lo vamos a defender. La base del éxito no es la sumisión, Hay países muy sumisos que les ha ido re mal. La base del éxito de México es el respeto. El presidente, por su parte, agradeció el trabajo que hizo el canciller Marcelo Ebrard y defendió esta decisión. Dijo que espera que quede claro que fue él quien le solicitó al canciller que se le ofreciera asilo a Evo Morales y dijo, es normal que los conservadores no estén de acuerdo. Entiendo que haya personas, ciudadanos, que no estén de acuerdo con lo que está llevando a cabo el gobierno que represento. Respeto ese punto de vista, respeto el derecho a disentir, pero también quiero que comprendan que estamos encabezando una transformación, que no vamos a seguir en el camino trillado de siempre, que vamos a ser muy respetuosos de todos, pero tenemos el propósito de transformar a México. En este caso, decirles que me siento muy orgulloso de encabezar un gobierno en donde se garantiza el derecho de asilo. Es un timbre de orgullo. Por eso mi reconocimiento al secretario de Relaciones Exteriores, al cuerpo diplomático, mi reconocimiento a las Fuerzas Armadas. En esta conferencia también Zoé Robledo adelantó algunos de los detalles para el desfile del 20 de noviembre, que dijo, pues bueno, sobre todo se va a recuperar los hechos históricos más que deportivos y se va a recuperar esta tradición para que quede claro el por qué el gobierno mexicano habla de que esta es la cuarta transformación. El desfile es un desfile, como se ha mencionado, histórico, inédito, innovador, muy dinámico y muy didáctico. Hay 2 ejes narrativos, los caballos y los trenes. Desfilarán 2.700 caballos de contingentes militares, de contingentes civiles de todo el país, dándole la importancia que tuvo el caballo en la gesta armada. Iniciará el desfile con los precursores de la revolución, las huelgas de Cananea, las huelgas de Río Blanco, seguidas de la prensa libre, los hermanos
hermanos Flores Magón, y después agrupamientos revolucionarios con jinetes que van a ir representando al maderismo, una columna de jinetes zapatistas, el bloque villista con la División del Norte, un bloque constitucionalista y un elemento más, un contingente alusivo al papel de la mujer en la revolución con Carmen Cerdán a la cabeza. También durante toda esta parte del desfile se irán distribuyendo y repartiendo cerca de 10,000 postales con fotografías de la época revolucionaria que pertenecen a varios archivos históricos. Tenemos a una invitada muy especial que se llama Petra, una locomotora de 1899, la FCI número 67, perteneciente al ferrocarril interoceánico. Es una locomotora de 15.6 metros de largo, 3 metros 70 centímetros de altura y 66 toneladas de peso. El presidente, como siempre, con actividades privadas en Palacio Nacional, hasta este momento no ha tenido ninguna comunicación con Evo Morales. Estaremos al pendiente si es que esto sucede una vez que llegue a México. Te agradecemos, Janet López Ponce, y excelente día. Seguimos pendientes. Buenos días.